Bienvenidos a mi canal Sendero Oscuro WMC. Aquí voy a grabarles este video sobre este tema que es apasionante. Es difícil de llevarlo a palabras porque es un video que solamente lo van a entender gente que lo vivió, ¿sí? O gente que está como abierta a estos temas, ¿sí? Em, este video yo lo llamo Las dimensiones, los lugares, el ser, las tres edades por las que pasé. O sea, es un título súper extenso que voy a tratar de que cuando lo coloque como título lo voy a resumir en 2 o 3 palabras porque es muy largo, pero más o menos eso es lo que voy a hablar en este video. Es un tema difícil de llevar a palabras porque es como que tú lo entiendes en tu mente, en tu corazón, pero es difícil plasmarlo, ¿sí? Es complicado de llevarlo a palabras. No hay palabras para descifrarlo ni para describirlo, solamente que vivirlo, ¿sí? Bueno, en particular le voy a hablar sobre las dimensiones, los lugares en específico. El ser es un tema aparte que requeriría otro video, pero más o menos le voy a explicar más o menos en este video a qué me refiero con esto y las tres edades por las que pasé. Bueno, las dimensiones eh, a nivel espiritual y a nivel físico, nosotros como humanos tenemos la dimensión que es esta, la de nuestro cuerpo, que nosotros como humanos no podemos atravesar murallas, no podemos, o sea, si nos chocamos contra un auto, nos vamos a morir, ¿sí? O sea, si un auto nos atropella, nos morimos, si se nos cae algo pesado, nos aplasta. O sea, en el fondo tenemos una limitancia o una limitante que es nuestro físico, nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos más que un cuerpo, ¿sí? Somos más que esto que vemos sobre eh, esta cáscara, ¿no? Este recubrimiento de nuestra alma que está aquí adentro con toda estos sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos por cumplir, los que hemos cumplido y los que no, las memorias, o sea, hay un montón de cosas dentro de nosotros, dentro de este cuerpito, ¿no? El que llevamos, el que tenemos, por el cual vinimos a encarnar. Pero ¿qué pasa con estas dimensiones? Que hay dimensiones en nuestro campo de vida que están alrededor de nosotros, arriba y por debajo. Nosotros, cuando estamos en este cuerpo, con nuestra mente podemos abrir dimensiones, con nuestro propio cuerpo también, depende de cómo lo utilicemos o cómo lo usemos, podemos también abrir otras dimensiones que para algunos es algo invisible a los ojos, pero sí es visible en cuanto a las manifestaciones que se dan, ¿sí? Que son dimensiones que se abren a través de nuestros actos, ¿sí? Que llevan de la mano los pensamientos, ¿no? Entonces, las dimensiones eh, en cuanto a esta materia tiene que ver con lo que nosotros abrimos o lo que está abierto para nosotros o lo que se abrió y nosotros no sabemos cómo cerrarlo, ¿sí? Es tan amplio de explicar, pero en el fondo estas dimensiones que se abren ante nuestros ojos y que podemos percibir son cosas que en realidad nosotros hemos abierto o nuestros ancestros han abierto y que nosotros en algún punto cuando nos encontramos en la vida material, a veces no sabemos manejarla, ¿no? No sabemos pilotearla. Eh, Particularmente hay lugares que están llenos de dimensiones abiertas por gente que no supo cómo manejar su mente o cómo manejar ciertos no sé si patrones, pero como trucos de la realidad, vamos a decirlo así, en cuanto a manejo de energías, en cuanto a lo que fuere, ¿no? En cuanto a creencias religiosas también. Hay gente que es muy religiosa y abre portales dimensionales en su casa, en su vida, con su familia, y no tiene ni idea, ¿sí? Eh, entonces las dimensiones son complejas, ¿sí? Para un grupo familiar, para una persona en particular.
cuando hablo de dimensiones, creo que hay casas que, por ejemplo, tienen dimensiones abiertas y no tienen ni idea de los que viven ahí por qué está abierto eso. ¿Cómo puede interferir en una persona? Puede interferir a nivel negativo como positivo, porque depende de lo que hemos abierto, ¿sí? Nosotros somos seres espirituales y eso es el problema en el humano, que se basa solamente en lo que ve y no en lo que realmente es, que es un ser espiritual. Cuando hablo de estas dimensiones hablo porque pienso que hay muy poca información de eso y particularmente siempre hablo en este canal desde mi experiencia porque no me gusta hablar mucho en cuanto a teórico, porque lo podría hacer, pero me parece que la teoría en cuanto a los libros. Recuerdo que hace mucho tiempo una persona me dijo unas palabras súper sabias y me quedaron grabadas porque era lo que yo pensaba también. Me dijo, los libros siempre van a ser experiencias de otros. Y en realidad es cierto, son experiencias de otros, ¿sí? Y si bien pueden ser experiencias mías porque las comparto, eso solamente va a confirmar mi propia experiencia, pero en el fondo no va a reafirmar nada si yo no tengo un camino en el sentido espiritual, ¿no? Entonces siempre hablo de experiencia. Las dimensiones en lugares en específico puedo hablar de millones de experiencias, ¿no? Pueden ser en hospitales, pueden ser prácticamente en cementerios. Ahí hay muchísimas dimensiones porque hay seres espirituales que entran y salen ahí como quieren, pero también puede ser en tu casa, ¿sí? Como una dimensión puede estar abierta en tu casa. Particularmente el humano no cuida sus pensamientos, no cuida lo que habla, no cuida lo que ve. Entonces las dimensiones pueden ser amplias y generalmente algunos son chicos, otras son grandes y por ahí, por estas dimensiones, a veces hay fugas de energía, ¿sí? Por eso hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no sé por qué estoy cansada y vive cansada porque hay portales energéticos abiertos que abrió sin querer y que no los puede cerrar porque no entiende, porque no sabe o porque solamente vive en este canal 3D y no ve más allá de la realidad. Mi experiencia personal podría hablar, por ejemplo, como que todos mis videos tienen como interconexión entre sí porque es mi propia vida, es lo que yo he vivido. Las dimensiones que yo he vivenciado fue cuando, bueno, el caso en específico que yo tengo del caso Guillermo, de este hombre que vivía en la calle y lo traje a mi casa, cuando él estaba ahí se abrió un gran portal energético que se manifestó, por ejemplo, en espejos, ¿sí? En espejos aparecían manos plasmadas, en el piso hubo agua que nunca supe de dónde salió, de repente salía agua del piso, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esta persona tenía un bagaje, o un bagaje, perdón, de energías pesadas, densas en su aura, y también porque yo le estaba abriendo la puerta a esta persona. Y esta persona venía con todo ese bagaje y ahí, puff, se abrió esa dimensión. Esa dimensión que de ahí salió un ser que hasta el día de hoy no lo puedo clasificar porque no supe qué es y nadie me lo pudo explicar hasta el día de hoy, pero era un ser violento, ¿sí? Una energía densa, súper pesada, que bueno, trajo un poco de desgracia a la familia. Esa es una dimensión que se abrió, porque yo le abrí la puerta a una persona, ¿sí? Esto es lo mismo, la mente. ¿A qué le estamos abriendo la puerta? ¿Qué dimensión se podría abrir en tu casa si tú no cuidas tus pensamientos, no cuidas tu habla, no cuidas lo que ves? ¿Por qué digo lo que ves? Porque el ojo también es un portal a nuestra alma, ¿sí? Cuando mucha gente dice este dicho, miro los ojos de la persona y veo el alma de la persona, sí, es así. Los ojos son portales, ¿sí? Nuestros ojos están grabados un montón de cosas, un montón de memorias, un montón de vivencias. Ahora, cuando yo empiezo a hablar de los lugares en específico, hay lugares en específico que tienen dimensiones en específica, que son abiertas hacia otros lados. No sé, por ejemplo, en un lugar que siempre fue una energía muy densa, que hubo mucha gente enferma, va a haber dimensiones de seres muy bajos que van a entrar por ahí, que se van a alimentar de la energía de los que estén.
Y luego ese lugar, si queda abandonado, va a ser como si fuera un desierto, pero lleno de estos seres que van a estar ahí hambrientos. Y cuando entre alguien con luz o cuando entre alguien con energía alta, van a querer comérsela, ¿sí? Eh, Cuando hablo de esto de los lugares, ¿no? Y las dimensiones. También puede ser personas en específico que sean como dimensiones, ¿sí? Eh, Hace un tiempo atrás tuve una experiencia con una medium que me contaba que una persona en una oficina, ella podía ver, tenía tan abierto su parte clarividente que ella podía ver cómo debajo de los pies de esta persona que estaba en una oficina tenía un portal abierto, ¿sí? Porque esta persona estaba anclada ahí. De hecho, si se iba a su casa, es como que su trabajo se lo llevaba a su casa, ¿sí? Es como que estaba pendiente del trabajo, era muy trabajadora, pero estaba muy anclada su alma ahí. Entonces, ¿qué es lo que te ancla a ciertos lugares? Es lo que tú piensas, lo que tú quieres manifestar o lo que tú te agarras en esta dimensión. Y eso, esta dimensión que es la 3D, es lo que te ancla a abrir distintos portales, distintas dimensiones. Hay gente que también tiene estas dimensiones encima de su cuerpo, ¿sí? Como que su aura está tan cargada de ciertos pensamientos en específico que ese círculo es como que no se cierra, es como que está abierto y por ahí entran y salen distintas energías. De hecho, hay gente que tiene obviamente el aura agujereada, ¿no? Por distintos traumas que ha pasado, entonces se agarran o se afianzan de distintas actividades. Por ejemplo, en este caso, como yo les comentaba de esta medium que me contaba esta experiencia, era una persona que se afianzaba a su trabajo, pero hay gente que, no sé, se puede afianzar a un hobby, a un deporte, o puede afianzarse también muchísimo a una adicción. Entonces su aura se agujerea. Ahora, uno se podría preguntar, pero ¿cómo? Si una persona hace deporte, si una persona tiene buena salud, no puede tener esto. Y en realidad sí, sí lo puede tener. ¿Por qué? Porque en el fondo esta persona está dándole demasiada atención, demasiada energía a lo que hace y este portal se abre, ¿sí? Y hay seres que van a ser compatibles con esto y te van a acompañar y van a estar pegados a ti. Sí, eso no significa que sean negativos, pueden ser seres que te ayuden, pero van a estar ahí porque tú abriste esa dimensión. Ahora, cuando hablo del ser, hablo de una máquina que es gigante, que la ciencia la creó para recolectar datos y para guardar la información máxima como de la humanidad y de todo lo que tenga que ver como si fuera una gran computadora, pero que a la vez es una puerta, ¿sí? Hace un tiempo atrás yo descubrí esta máquina a través de información que investigué y me llamaba muchísimo la atención que hace poco hubo como esto de los ballroom, que fue como muy conocido en el ambiente, digamos, de, no sé, de los niños que miran videos, que miran TikTok, que miran todo esto. Y tenía mucho que ver con esta máquina, ¿sí? Esta máquina que es como si fuera una gran puerta, como una gran bóveda que se abre a otra dimensión. Nosotros estamos en este plano, pero esta dimensión gigante que se abre hacia otro plano, ahí hay como un zoológico, por decirlo así, de entidades, de seres, que obviamente a los niños o a la gente se la muestran como un videojuego, o se la muestran como otro paso en la realidad. Y en el fondo nosotros mismos estamos en esta realidad, pero hay distintas realidades, ¿sí? De hecho, la parapsicología dice que hay más de, no sé, si creo que 8 o 12 dimensiones más, en las cuales nosotros vivimos teniendo distintas vidas paralelas, ¿sí? Pero pasándolo a esta máquina, si uno se pone a pensar, en el fondo, esto es como que lo quisieron anclar a la 3D, o sea, quisieron anclarlo a la materia para abrir otra dimensión con esta puerta. Es algo apasionante porque en el fondo es como que la humanidad quiso recapitular todos los datos de todo
para tener todo controlado, pero en el fondo esto no se puede controlar si se abre, ¿sí? Y esta máquina es una máquina que existe, ustedes la pueden buscar y todo, y tiene muchísima correlación con los backrooms, porque los backrooms supuestamente son dimensiones en otra... Sí, sí, son dimensiones que tienen entidades en específico, ¿no? Y que la gente ha entrado a través de los sueños y no ha podido salir. El astral y todo lo que tenga que ver con la realidad de lo onírico, a veces no es solamente conciencia, a veces de verdad estamos en otro plano. Pero para eso tendría que hacer otro video y hablar de otra cosa, porque si no se van a mezclar los conceptos, ¿sí? Entonces, esta máquina recapituló todos estos datos, pero también es una puerta a otra dimensión paralela, ¿sí? Imagínense que nosotros mismos somos seres espirituales tan potentes que si nos damos cuenta podemos pasar a otra dimensión a través de esta puerta y podríamos encontrarnos con otra vida de nosotros mismos, ¿sí? Tal vez nosotros en esta vida, no sé, hay gente que es carpintera, otra que, no sé, que le gusta jugar fútbol y en la otra dimensión no juega fútbol, es un científico o X cosa. Parece muy loco lo que estoy diciendo, pero en el fondo esto es real. La gente no tiene ni idea de estos temas porque solamente ve lo que ve, no ve más allá. Entonces, cuando uno investiga sobre las dimensiones, los lugares en específico, que hay dimensiones aparte o portales, el ser, que es una máquina con una puerta, con una bóveda que pasa a otra dimensión, realmente nosotros como humanos, algunos están tan dormidos que no se dan cuenta de que realmente pueden pasar a distintas dimensiones de diferentes formas, ¿sí? Voy a hacer un video que hable del ser aparte y de dimensiones por separado, porque me parece sumamente importante para abrir mentes, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo un poco estos temas. Ahora, como último, en este video, para que no sea tan largo, voy a hablarles de las 3 edades por las que pasé en un viaje, ¿sí? Esto fue un viaje que yo tuve en el 2015 en un lugar en específico, en el norte de Chile, en donde pasé por varias dimensiones y en el momento yo no me daba cuenta, porque en el 2015 yo estos temas no los investigaba. Sí, yo los vivenciaba, pero no los investigaba, no tenía ni idea qué eran. Tuve un viaje hacia el interior del norte de Chile, donde se hace una, no voy a dar nombres, pero voy a especificar y se van a dar cuenta que es más o menos, donde se hace una procesión religiosa y lo fui a hacer por pura curiosidad. Yo nunca fui religiosa desde que me alejé de mi familia, desde muy chica, así que ya no tengo religión hace un montón de tiempo. Entonces este viaje que yo vivencié, lo vivencié tan... fue como, a ver, fue como una gran enseñanza en el fondo. Fui a esta procesión, me tomó toda la noche y luego cuando regresé de día. De noche tuve vivencias espirituales en el desierto, ¿sí? Con seres que hasta el día de hoy no sé cómo se llaman, pero voy a relatar más o menos y bueno, tal vez alguien que lo escuche sepa de este tipo de entidades. Eh, en el desierto, a medida que iba caminando de noche, fui encontrándome con distintos seres, ¿sí? Con seres que, por ejemplo, gritaban como mujeres, pero no eran mujeres, porque obviamente uno se daba cuenta que no era un humano, pero eran mujeres en el fondo, el grito, pero no eran mujeres, ¿sí? No eran mujeres carnales, ¿sí? Eran como seres que estaban ahí dando vuelta y gritaban y gritaban. Luego vivencié lo que tenga que ver con la luna, ¿sí? Al verla tan de cerca porque estaba en un desierto, el poder ver cómo la luna en el fondo es un satélite, un astro, pero lo que voy a decir es muy loco, no es real, ¿sí? Es algo que está puesto
pero que en el fondo no es real, es algo que está creado y está puesto, ¿sí? Esto que estoy diciendo, seguramente alguien va a decir, está re loca, no es real, pero es lo que yo vivencié. Punto y aparte, es mi experiencia. No solamente pude ver que tenía como un punto y que es como que está diseñada con un trazo, ¿sí? Como si estuviera hecha a mano, pero a mano de algo muy gigante, obviamente, pero como si fuera una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria que está puesta ahí con alguna razón que con los años yo investigué y hay gente que sí, en otras partes del mundo sí tienen esta misma teoría, apoyando más o menos lo que yo viví, o sea, fue una confirmación para lo que yo me di cuenta de que es un astro, como les decía, es como un astro artificial, que está puesto ahí con el propósito X. Algunos dicen que es porque nos espían, otros dicen que nos manipulan. Bueno, esto es indistinto. El que quiere creer lo va a creer. Yo estoy diciendo lo que yo vi, que con los años, después cuando yo me empecé a meter en estos temas, investigué y hay algunos que creen eso y yo lo que vi fue parecido, ¿sí? Entonces, como les decía, iba camino en el desierto de noche y vi eso, escuché estas entidades que no sé cómo se deben llamar porque en el fondo eran como mujeres, pero no eran mujeres, ¿sí? Eran como seres que gritan como mujeres, pero para amedrentarte, ¿sí? Como para echarte de donde uno está. Bueno, llega la mañana, llego a donde tengo que llegar, eh, donde también vi gente muy en trance, ¿sí? De hecho, cuando llegué al lugar, era como un lugar súper gigante, en donde se veían las sombras de las personas bailando alrededor del fuego. Para mí fue heavy ver eso, porque vi cómo la energía humana se transmitía al fuego y el fuego empezaba a bailar, como se le dice, ¿no? Que hay seres elementales en el fuego que son las salamandras, creo que son las salamandras, no me acuerdo el nombre bien, perdón si digo un nombre que nada que ver, pero en el fondo cómo la energía humana es drenada, ¿sí? Ahí está. Es drenada por seres que se alimentan de esta gente que tiene una fe acérrima a ciertas entidades, a ciertos seres, que no voy a nombrar para no herir sensibilidades, porque hay gente que cree de buena fe y no tengo por qué estar hiriendo a nadie. Cuando es de día, bajo de este lugar, porque era alto, era perdido en el norte, y ahí es cuando yo paso por 3 edades, que yo ahora, ¿por qué lo pongo en este video? Porque pasé por 3 dimensiones distintas de tiempo. Y me encantó el haber pasado eso, porque es una experiencia maravillosa que se la recomiendo a cualquiera, que creo que a través de esto de caminar mucho, perdón, se produce algo en el cerebro, ¿sí? Como que nuestro cerebro queda como un poco más sensible a percibir o a descubrir ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, como yo estaba caminando tanto, eh, pasé por 3 edades, ¿sí? La primera edad que pasé fue la que ya viví, ¿sí? Como niña, ¿sí? Me vi a mí misma de niña, salida de mi cuerpo, en el desierto, en cierta parte en donde yo estaba bajando. Entonces, estaba bajando por este cerro, vendría a ser para abajo, y cuando me veo de niña salida, salida de mi cuerpo, es una experiencia maravillosa porque tú te sientes dentro de tu cuerpo, pero te ves a ti mismo fuera de tu cuerpo, pero en una edad más pequeña. Pude ver mi alegría de niña, cómo era de niña, cómo me gustaba jugar de niña, pero en un tiempo y espacio distinto, ¿sí? Porque yo estaba en otro lugar, ¿sí? Físicamente estaba en un desierto donde corría un montón de agua, porque caía como de una montaña,
Y estaba ahí, sumamente feliz en ese lugar. Había parte de verde, es un lugar maravilloso porque es desértico, pero a la vez hay parte de verde. Y hay unas montañas gigantes que mucha gente dice que hay gigantes dormidos por la expresión que tienen las montañas y todo, pero es mágico, es un lugar hermoso. Y me pude ver a mí misma de niña y es como que yo tenía la edad que tenía en esa época, yo tendría casi 30 años, sí, casi 30 años, unos 28, 29 años, y me pude ver de niña y fue maravilloso porque es como reconciliarte con tu niño interior, ¿no? Em, y bueno, y cuando lo vi fue como, listo, me acepto. Y ver toda esa situación, ver que yo estaba ahí, pero yo estaba acompañando a parte de mi niña interior en ese viaje. Luego pasan un par de kilómetros más, porque todo esto se hace caminando, y me veo ya grande, obviamente, siendo más adolescente, ¿sí? Y ahí era un camino sumamente sinuoso porque estaba bajando ya por un puente donde había río también, pero era difícil de cruzar y particularmente también uní eso, ¿no? Como que los lugares por donde los que pasé, por donde me encontré en distintas edades, tenían que ver con las cosas que ya había vivido en en esa edad. Y claro, y entonces me veo de adolescente y es como que reconcilio esa parte mía y también me vuelve a pasar lo mismo, como que estoy fuera de mi cuerpo, pero a la vez me veo a mí misma con la inocencia de 14 15 años y poder como perdonar ciertas cosas que uno vive de adolescente y aceptarme también, volverme a aceptar, como reconciliarme con el aire que estaba ahí, era como todo muy etéreo, todo muy, muy sutil, pero a la vez tan carnal, porque yo también estaba ahí. Luego vuelven a pasar más kilómetros, digamos, tuve que caminar mucho más. De hecho, no me acuerdo cuántos kilómetros son. Tendría que ver de nuevo, revisar ese viaje y tal vez lo deje en comentarios a esto, pero eh, caminé un montón más y ya me vi pasada la edad que tengo hoy en día, ya pasada esa edad, y con una plenitud bárbara de haber hecho todo lo que yo quería, de haberme reconciliado con un montón de cosas y verme desde afuera. Y también no juzgándome por ciertas decisiones que uno toma o por pensamientos que tiene, no sé. Pero todo eso en un viaje, ¿sí? ¿Y por qué en ese viaje se abrió esa dimensión? Creo que en ese lugar hay una carga energética muy potente, de gente con muchas necesidades, de gente con muchas peticiones, con muchos ruegos, con mucha conexión, ¿sí? Con pedirle a otro ser más grande que esté en otra dimensión que los ayude. Entonces creo que ahí había un portal abierto que creo que todos no lo viven de la misma forma. Yo creo que yo tuve que vivir eso por X cosa, tal vez para contarle hoy en día esto y que le sirva a alguien. Pero en el fondo cada lugar tiene esa dimensión distinta, ¿no? Tal vez en algunos lugares sea muy chica, en otras muy grande, en algunos lugares nos conectemos con cosas súper densas y en otras súper maravillosas, y en este caso fue maravilloso. Y de hecho, había un lugar que era como un cementerio al costado, porque como era un lugar alto, hubo gente que se accidentó y murió y lo dejaron como cementerio. Y recuerdo muy bien que algunas almas que estaban ahí estaban como en paz, ¿sí? A pesar de la muerte trágica que habían vivido. Es como que ellos hubieran elegido morir ahí. De verdad fue un viaje muy loco, que si lo tendría que repetir, lo repetiría por lo mismo, por ir a experimentar misterio, por ir a experimentar esto místico que viví que no se compara con nada. ¿Y por qué digo estas tres edades? Porque estas tres edades en el fondo también encierran este principio, renacer y morir del ser humano y que todos tenemos que vivenciar, pero el verte desde afuera y reconciliarte
es mucho más potente que, por ejemplo, abrirse los registros akáshicos y reconciliarte con eso. En realidad es mucho más potente que eso, porque realmente lo estás viviendo tú y nadie te está guiando. Tú lo estás viviendo y todo es como recibo información, recibo para poder sanarlo. Así que este video no lo quiero hacer más largo ya. Eh, Más o menos quería hablarle de esto, de las dimensiones, de los lugares en específicos, del ser, que ya voy a hacer un video en específico, y las 3 edades por las que pasé. Realmente fue un viaje de ida. Realmente mi alma quedó allá con esa vivencia. Es parte de mi experiencia y creo que cada lugar encierra un misticismo en específico con una enseñanza en específico también. Así que espero que les haya gustado. Si han tenido alguna experiencia así o parecida o lo que fuere, pueden dejarlo en comentarios y desde ya les agradezco por estar en este canal.